Mateo, capítulo número 27. Y sitúen su lectura en el versículo 57. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los 4 evangelios, hermanos, narran la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia incluso del nacimiento, porque el nacimiento solo se menciona en 2 de sus evangelios, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, de forma más detallada. Sin embargo, por la trascendencia y por la obra y el propósito de la venida de nuestro Señor, pues se menciona en los 4 evangelios. Y aunque en los 4 evangelios, aparecen estas porciones, en algunos de ellos se expresan algunos detalles que los otros 3 omitieron,
y que pues yo les recomendaría, ¿verdad?, de que este domingo, dentro de su lectura diaria que tienen, pues también lean esto que habla con referencia a la resurrección. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros podemos saber que no se deja de mencionar la cruz, la tumba, la roca, ¿verdad?, que es precisamente separada o de la puerta, ¿verdad?, de la entrada de la tumba, y además el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ya no aparece dentro de esa tumba, sino por ende se habla acerca de la resurrección. Así que aquí en este pasaje hemos visto que son las mujeres, ¿verdad?, las que llegaron primero. Y no sé si sea algo biológico, ¿verdad?, pero normalmente las mujeres se paran primero en casa, por lo menos en la mía sí. Y esto, hermanos, pues nos está hablando de que las mujeres tenían una gran prontitud y una gran necesidad de ir al sepulcro, no precisamente a ver que Jesucristo hubiese resucitado. El propósito era ir, ungir el cuerpo, como se unge a los muertos allí en ese tiempo y en esa cultura. Así que piense un poco en esto. El sábado antes de la resurrección, Jesús ya tiene algunas horas o bastantes horas muertos y él está inerte. Ha pasado de tener un cuerpo, ¿verdad?, en su momento funcional, a un cuerpo que ya no funciona, un cuerpo frío. Así que ese cuerpo que estaba en la tumba, como todos nosotros, ¿verdad?, cuando lleguemos a morir, todos los que han muerto, pues simplemente el dolor ya no sucede ahí en ese cuerpo. Tampoco sus heridas, ¿verdad?, ya estarían sangrantes, ni la inclemencia del tiempo puede ser percibida por él. Su cuerpo ya había sido ungido, ¿verdad?, con especias y envuelto en una sábana, según lo que dicen los evangelios, por precisamente José de Arimatea y Nicodemo. Y ahí estaban afuera las mujeres, porque fueron las que siguieron después de ahí del Monte Calvario, cuando ven que bajan al cuerpo de Jesús, ¿verdad?, y fue llevado a la tumba. Ellos son los que estaban afuera, observantes, expectantes, ¿dónde le habrían de poner? Esto es importante, hermanos, porque en ocasiones, ¿verdad?, hay algunas teorías que se manejan acerca de la resurrección de Jesucristo para anular, ¿verdad?, esto, y una de ellas es que dicen que se equivocaron de tumba, que hubo una equivocación de tumba cuando las mujeres asistieron y que llegaron a una tumba que nunca había sido ocupada y que pues simplemente no apareció. Pero hay muchos más argumentos para saber que se equivocan, y uno de ellos es la guardia, porque llegan y ahí estaba la guardia de soldados, el ángel que se aparece y remueve la piedra, como lo hemos visto. Así que, hermanos, eso pues queda fuera de todo razonamiento lógico, ¿no? Lo propio es que ese cuerpo martirizado al límite tuvo que haber muerto, y para esa mañana de domingo Cristo actúa por sí mismo, porque al mismo tiempo, siendo el Hijo de Dios, y si la idea cabría, ¿verdad?, en nuestra mente, realmente lo que estaba sucediendo era que Dios estaba resucitándose a sí mismo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y él en sus propias palabras, ¿verdad?, menciona que por su propio poder él resucitaría. Esto lo podemos ver en Juan 10, 17 al 18, que dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto, hermanos, en realidad contiene ahí por lo menos dos verdades esenciales. Una de ellas es que Jesucristo puso su vida. A pesar de que lo violentaron, a pesar de que le ataron las manos, a pesar de que es llevado, ¿verdad?, ahí a la cruz, no fue contra su voluntad. En ningún momento vemos resistencia de parte de Jesucristo para ir a la cruz, sino que él voluntariamente se entrega. Y al entregarse, ¿verdad?, no era necesario llevarlo a empujones o llevarlo con azotes. Él simplemente va a cumplir el cometido por el cual había venido a este mundo. Pero así podemos ver que aunque Dios, ¿verdad?, en este momento Jesucristo, ¿verdad?, venció la muerte, también él obró con poder en algunos milagros, dándole vida a algunas personas. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, a la hija de Jairo,
Y esto lo hizo solo con el poder de su voz. Él dio vida a cadáveres. Y hermanos, en cada momento, en cada porción que vemos que Jesucristo se encuentra en una situación donde hay un funeral en los evangelios, Él resucita a las personas para mostrar el poder que tenía y un poder que obraría sobre sí mismo. Sin embargo, hermanos, podemos notar que en estos pasajes que nos hablan acerca de la resurrección, que tiene un impacto trascendente en la fe de cada uno de nosotros. Porque si Cristo no hubiese resucitado, sería vana nuestra fe. Así que si esos milagros fueron de por sí extraordinarios, ¿qué podemos decir con la verdad de que Él se levantaría a sí mismo de la muerte? Que Él se levantaría a sí mismo de la muerte. Jesús obró una resurrección diferente porque los demás, Lázaro, ¿verdad?, la hija de la viuda, la hija de Jairo, resucitaron pero volverían a morir. Tuvieron una segunda oportunidad de vida, ¿verdad?, física, pero tendrían que buscar nuevamente la muerte. En el caso de nuestro Señor Jesucristo fue diferente porque Él resucitó para no morir nuevamente. Él tuvo victoria sobre la muerte y por esa victoria también nosotros resucitaremos. Jesucristo también dijo esto: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, ¿quién puede hablar de vivir nuevamente por su propio poder y levantarse, ¿verdad?, siendo un cadáver, sino solamente Jesucristo? Y esto, ¿verdad?, lo podemos enlazar muy fácilmente a uno de sus nombres divinos, el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Dios Todopoderoso. Y cuando se dice que todo lo puede, es porque no hay límites que podamos nosotros poner a un atributo tal de la deidad. Así que, hermanos, es una manifestación de poder. Ni siquiera, ¿verdad?, la muerte pudo vencerlo. En realidad, el propósito de Satanás era que Jesucristo muriese y en el proceso de la pasión, ¿verdad?, Él simplemente se abstuviera de obedecer a su Padre. Jamás se imaginó, ¿verdad?, Satanás, que al llevar, ¿verdad?, y a presentar todas estas circunstancias y mover los corazones de la gente para poder, con toda hazaña, ¿verdad?, y con toda crueldad, depositar, ¿verdad?, lo que había sido la violencia sobre el cuerpo de Jesús, jamás se imaginó, ¿verdad?, que en esa obra redentora y por el derramamiento de sangre, Jesucristo habrá vencido la muerte y el castigo, ¿verdad?, que llevaríamos cada uno de nosotros. Y por lo tanto también Satanás, ¿verdad?, Satanás ya no podrá obrar en adelante para que el hombre se pierda, porque ahora tiene la opción, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de su vida, porque Él mismo también, ¿verdad?, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, entonces en ese momento resucita. Ahora quiero que pensemos lo siguiente: ¿cómo la resurrección produjo cambios de dirección en las personas? En las personas que fueron testigos de esos eventos. Primeramente obra un cambio de dirección en las mujeres. El capítulo 27, versículo 61, dice así: y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Podemos ver, ¿verdad?, que hay movimiento con respecto a lo que las mujeres, ¿verdad?, hacían. Primero fueron testigos ahí en el Monte Calvario, posteriormente toman camino hacia la tumba y ahí, ¿verdad?, pacientemente esperan a que sea sepultado. Y después en el capítulo 28, versículo 1, dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Se retiran a esa noche, ¿verdad?, el sepulcro cuando ven que ya es puesto ahí, descansan un día, compran especias aromáticas y al siguiente día, ¿verdad?, van a ungir el cuerpo de Jesús y nuevamente regresan a la tumba. Y el versículo 6, ¿verdad?, ya cuando está la manifestación de la resurrección,
aquí este ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Se les hace la invitación a entrar dentro de la tumba. Ahí dentro de la tumba encontrarán solamente los lienzos y el sudario puesto, dice la palabra de Dios en otro evangelio, en su lugar. Ahí en ese momento. Y entonces salen de la tumba y van pronto, ¿verdad? Porque el mandato era ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Vemos que en cada porción, ¿verdad? Las mujeres están obedeciendo, primeramente obedecieron su propia conciencia para ir a ungir al Señor, pero después obedecen al mandato del ángel. Ya cuando vemos en forma cronológica cómo se dieron sus acontecimientos, sabemos que hubo primeramente, llegaron a la tumba, regresan a avisar a los discípulos, parte Pedro y Juan a ver, no encuentran al Señor, entra Pedro, Juan se queda afuera, no entra el Señor, regresan, pensando en lo que las mujeres les dice. Entonces sucede que ahí, ¿verdad?, según el Evangelio, ven a un hortelano y le preguntan, que en realidad era Jesús, pero pensaban que era el hortelano, le preguntan, ¿dónde han puesto al Señor? Dinos. Y entonces Jesús se revela a María Magdalena y posteriormente, ¿verdad?, a la otra María y a las mujeres. Entonces hay un proceso de movimiento, de mucha actividad ese día. Como hubo mucha actividad durante la crucifixión, también en la resurrección hay mucha actividad. Entonces, hermanos, podemos ver que ahí las mujeres llegan y encuentran removida la piedra. Un ángel del Señor se encarga de eso. En Lucas, hermanos, dice que son dos ángeles. No hay una contradicción en realidad, porque Mateo se está dirigiendo y está enfocándose solamente con el ángel que ha dado el mensaje. Podemos percibir entonces que no hay tampoco hay una contradicción. Así que, hermanos, aquí surge esto. Y lo que sucede en Lucas dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es la secuencia según los evangelios. Ahora piensen que no solamente fue un cambio de dirección, sino también fue un cambio en el estado anímico. Las mujeres seguramente iban tristes, seguramente iban solamente ya resignadas, quizás pensando en llegar a ungir, y lo más propio, lo que más, ¿verdad?, llegaba a suceder es que lloraran, ¿verdad?, ahí fuera de la tumba, o ya si es que hubiese alguien que removiera la tumba dentro de la tumba. Recuerden que iban con un pensamiento. Ellas se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? En realidad, parece ser que ni siquiera sabían de la guardia. ¿Cuál era el propósito de la guardia? Que no se removiera nada. Había sido puesto un sello sobre la roca, sobre la entrada. No había posibilidades de que ellas al llegar tuviesen la libertad de ungir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, dice la palabra de Dios que hubo un gran temblor. Y no era más que el poder de Dios manifestándose para mover la piedra. El mover la piedra, lo hemos dicho, no era para que Jesús saliera, era para que las mujeres pudiesen entrar y testimoniaran de que en esa tumba ya no había un cuerpo, sino solamente lienzos, solamente el sudario, solamente la evidencia de que allí había habido un cadáver en 3 días. Para los judíos se representaba la corrupción del cuerpo al 4.º día, que ya empezaba a descomponerse. Nuestro Señor no vio corrupción, según lo que también menciona en el libro de los Salmos, que no vería corrupción. Así que esa es la dirección, ¿verdad?, que tomaron ellas. Y la última parte, en donde precisamente menciona ahí en el capítulo número 28, es la esencia del cambio que hubo en ellos, de un estado anímico, en ellas, perdón, de un estado anímico triste a un estado anímico de esperanza y alegre. De hecho, la palabra de Dios dice que tenían temor, pero tenían también gozo. Una combinación de estados anímicos, pero fueron a decirle a los discípulos que fueran hacia Galilea, porque el Señor había resucitado. Ahora, hermanos, al final, no es la misma dirección que el Señor nos pida a nosotros al haber sido rescatados, que nuestra dirección cambie, que nuestro estado anímico cambie, pero ir hacia allá y dar las buenas nuevas. Aquí dice que fueron a dar las nuevas a los apóstoles. Y es lo mismo que nuestro Señor
¿verdad?, nos pide a nosotros ahí en Mateo 28, en los versículos 16 en adelante, donde se habla acerca de la gran comisión. No debemos, hermanos, nosotros vamos a decirlo así, de perder la motivación correcta de tener un Dios o un Cristo vivo para poder ir a dar las buenas nuevas al mundo. La división entre eso. Siguiente punto. ¿Cuál fue la dirección de la guardia? El capítulo 27, versículo 62, dice así. Ahora, vamos a entender que los soldados solamente estaban obedeciendo órdenes. Así que los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y entonces Pilato, en verdad, les da una guardia. Dice: tienen una guardia ahí, y asegurarlo como sabéis. Sin duda, hermanos, ¿verdad?, esta fue una dirección equivocada. Una dirección equivocada de los fariseos, una dirección equivocada, ¿verdad?, de los sacerdotes, y solamente, ¿verdad?, al acudir a Pilato, también una dirección equivocada de la gente que no cree. Los soldados, hermanos, no creyeron en la resurrección, a pesar de que fueron testigos de cómo se movió la piedra y de que no estaba el cuerpo ahí. Vino un proceso de corrupción, ¿cierto o no? Dice el versículo 11 en adelante que los sacerdotes, ¿verdad?, cuando fueron los guardias a dar la noticia, les dieron dinero para que mintiesen. ¿Y cuál era la mentira? Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Algo que es sumamente, ¿verdad?, y vamos a decirlo así, fuera también de toda lógica. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Temerosos. Se encontraban espantados, tenían un aspecto de timidez fuerte. Realmente ni siquiera tenían la intención, en el caso de los varones, de ir a la tumba. Quienes tuvieron la intención eran las mujeres. Así que no tenía un propósito definido. Y además encontrarse con una guardia, pues todavía aumentaba más, ¿verdad?, la imposibilidad de poderse ir a robar el cuerpo. Mover una piedra, ¿verdad?, de ese tamaño también era muy complejo. Algunos han estimado que una piedra que tapa una sepultura de este tamaño pesaba alrededor de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Aunque era rodarla, era muy complejo. Ahora, la resurrección, si al robar un cuerpo, ¿qué era lo que iba a dar testimonio de una resurrección? ¿El hecho de que lo hayan matado o el hecho de que la gente viera a la persona viva? El ver a la gente viva era el testimonio, ¿verdad?, más fuerte. Era lo que daba validez a la palabra de Jesús, y que Él había de resucitar nuevamente. Así que, hermanos, esto sucedió a pesar de los guardias, o aunque no hubiese intentado. Sin embargo, hubo un intento de desacreditar su resurrección. Y los fariseos, ¿verdad?, jamás creerían que Él habría resucitado por fe. Ellos, yo no sé qué hayan pensado los sacerdotes. Llegan los cuales y dijeron: ¿saben qué? Hubo un temblor. Vimos ahí unas personas, ¿verdad?, con vestiduras blancas. Ni siquiera se dirigieron a nosotros, se dirigieron a las mujeres. Pero huimos porque tuvimos miedo. Es algo sobrenatural. Es algo que como soldados nunca hemos experimentado. Díganos qué hacer. Y entonces le dicen: mientan. Nosotros los defenderemos. ¿Cuál era el castigo para los guardias? El haber, ¿verdad?, dejado que hubiese sido sacado el cuerpo de alguna forma. Era la muerte. Sabemos que ellos no podían fallar a la encomienda. Y sin embargo ellos los defenderían delante de sus superiores. Ahora, hermanos, mientras ellos hicieron esto, ¿verdad?, me gustaría haber pensado un poco acerca de que fueron quizás, ¿verdad?, si no los mismos guardias, sus compañeros, quienes llegaron ayer que Getsemaní y ataron las manos de Jesús, y eran muy bravucones y valentones. Ahí estuvieron delante de Jesucristo y llevaron, ¿verdad?, Jesucristo delante de Caifás y de Anás, sin obtener resistencia de parte de él.
Después lo abofetean y después lo azotan. Unos soldados, ¿verdad?, que están acostumbrados a hacer eso, no pueden hacer nada delante de la manifestación de un Dios todopoderoso que les causa temor y les va a causar precisamente esta sensación de que están frente a algo que no pueden ellos discernir con sus mentes. Ellos fueron cobardes ante lo desconocido y lo sobrenatural. Para el Sanedrín fue más fácil corromper a los guardias que afrontar su equivocación. Prefirieron decir que el cuerpo de Jesús fue robado que aceptar la resurrección. Ahora, ¿cuál es la prueba contundente de un homicidio? Pues que el cuerpo está ahí, que hay algo con lo cual podemos ver. La principal prueba es que el cuerpo sin vida ahí está. Y en estos dos casos hay que mostrar, ¿verdad?, precisamente el cuerpo como evidencia de que hubo ahí un cadáver. Esto resultó ser imposible porque jamás podrían mostrar el cuerpo de Jesucristo como lo pensaban que había de permanecer, ¿verdad?, siempre ahí muerto, inerte. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora, cuando Jesús, ¿verdad?, obra este milagro, pues sabemos que su cuerpo mortal se transformó en un cuerpo glorificado, ya que ya el hombre, ¿verdad?, el hombre, hablando de la humanidad de Jesús, no podría jamás dar muerte a un hombre o a una naturaleza divina. Pregunta, ¿pero qué será de ellos y los incrédulos fariseos? ¿Qué sería de los guardias y de los incrédulos fariseos? Ahora, hermanos, no dudo que hay corazones tan endurecidos que insistan en no creer como sucedió con los fariseos. Pero la palabra de Dios afirma que en el futuro mirarán al que traspasaron. En ese momento, ¿verdad?, el debate de que para los incrédulos, de que si resucitó o no resucitó, va a llegar a su fin. No va a haber forma, ¿verdad?, de contradecir esto. Pero sin embargo, será con una horrenda pena de condenación en el lago de fuego. Y tercer punto, la dirección que tomó José de Arimatea y Nicodemo. Por eso leí desde el versículo 57 del capítulo 27. Sabemos que ellos intervinieron en algo. Y su intervención fue porque no habían consentido con la muerte de Jesús y fueron a pedir el cuerpo de Jesús una vez que ya había sido declarado muerto. Es muy interesante que se identifican como discípulos de Jesús. El versículo 57 dice así: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este también, ¿verdad?, incluye a Nicodemo, aquí en primera instancia en esta porción. Ahora, hermanos, ya no los volvemos a ver mencionados después de ese evento. Ya no se vuelven a ver mencionados. La pregunta es, ¿qué fue de ellos? No lo sabemos. Aquí puede surgir otra pregunta. ¿Puede más la posición y la religión que la convicción? ¿Puede más a veces un aspecto de religión y un aspecto precisamente de posición para no acercarme a Jesús o a su iglesia? Quizás, aunque no se mencione, como lo vuelvo a decir, no lo sabemos, pero me hace pensar en el gran grueso de creyentes que se quedan estáticos e inactivos. No son capaces de dar las buenas nuevas como fueron las mujeres, de haber a lo mejor regresado al evento. Eso no quedó en el anonimato. Seguramente la noticia llegó de que los guardias, ¿verdad?, empezaron a divulgar, porque esa era la orden, de que el cuerpo ya no estaba ahí. La cuestión es esta: ¿por qué no acudir a los apóstoles? ¿Por qué no acudir a los otros discípulos y darme cuenta yo, como Nicodemo, como José de Arimatea, de primera mano, de qué había sucedido con el Señor? No se vuelve a mencionar eso. Parece que la curiosidad ya no impregnó sus mentes, simplemente dijeron, bueno, sí, quizás resucitó como él dijo, pero ¿para qué me meto en más problemas, no? ¿Para qué pierdo mi posición? Hermanos, yo pienso que a lo mejor así hay algunos también que no son capaces de dar las buenas nuevas a nadie más. No se dice si José y Nicodemo regresaron una vez más en la tumba. Quizás eso los hubiera hecho reconsiderar
Me imagino que has escuchado más de una vez el mensaje de la resurrección. Lo hemos escuchado más de una vez, ¿cierto o no? Cuando fuimos creyentes, o yo fui creyente a los 17 años, creo que año con año nunca nos hemos perdido un mensaje de resurrección, precisamente en Semana Santa, aunque se puede predicar en cualquier época del año y se ha escuchado muchas veces más. Pero quizás, yo espero que esta vez sea diferente. Quizás te haga reconsiderar en cuál dirección estás. Una dirección semejante a las de las mujeres que con gran gozo, ¿verdad?, vas a dar testimoniar las buenas nuevas de que nuestro Señor ha resucitado. Porque los verdaderos discípulos hacen eso. Los verdaderos discípulos actúan por fe como si hubiesen estado esos 40 días en el que Jesucristo se presentó una y otra vez a los discípulos para reafirmarlos y al final enviarles a predicar a todo el mundo. Durante esos 40 días fueron fortalecidos. Y hermanos, las vidas de cada uno de ellos no volvieron a ser las mismas jamás. Yo creo que perdieron muchas cosas y perdieron cosas que les impedían ser verdaderos testigos, la timidez. Porque dice la palabra que después fueron hombres con denuedo al hablar de su maestro. No se detuvieron ante las persecuciones y el hambre. Los afanes, ¿verdad?, quedaron fuera de su vida. Esas se quedan en el pasado. Pero sin embargo los fariseos y los soldados representan a todos aquellos que se rehúsan a creer a pesar de que se les está testimoniando acerca de la resurrección de Jesucristo cada vez. No importa que tan claro o evidente sea el Evangelio, hermanos. Si en el corazón han decidido no creer, no creerán. No darán paso a la fe. José y Nicodemo representan a todos aquellos que dicen ser discípulos, pero que viven una vida que le dan más importancia a lo superficial, a veces incluso a lo religioso, pero caminan sin dar fruto. Quizás son ellos los que necesitan que el mensaje sea repetido y una y otra vez para que despierten o despertamos del letargo de una vida sin esfuerzo y compromiso en la viña del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, mi Dios, permitiste que podamos, por medio de fe, Señor, alcanzar la salvación que hiciste posible a través de tu resurrección. Como lo dijimos en la oración pasada, Padre, solamente es por eso que nosotros, Señor, sabemos que tenemos una esperanza. Y digo esperanza no de una forma en la cual quepa alguna duda, sino por el contrario, porque sabemos que vendrá, Señor, que es real, que no cambia, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y Padre bendito, queremos pedirte, Señor, de que así como tú resucitaste, mi Dios, y así como mostraste tu poder, y hiciste hacer cambios en la vida de las mujeres con las cuales quisiéramos identificarnos, y con los discípulos que después de 40 días, Señor, estando contigo, siendo testigos, Padre Santo, presenciales de tu resurrección física, tuvieron el denuedo, el valor, y tuvieron, Padre Santo, la disposición de someterse al Espíritu Santo para que los cambios que tú obras a través de él, Señor, en nuestras vidas sean eficaces. No nos permita, Señor, caminar sin obrar cambios diarios, que sea una edificación progresiva, que, Padre Santo, estemos cada vez más asimilados o seamos más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Que pensemos, Señor, como Él piensa y que obremos, Señor, bajo la capacidad que tú nos das, Señor, a través de tu Espíritu para poder predicar el Evangelio. Permíteme, Dios, que no nos quedemos callados, que no seamos pusilánimes, ni, Padre Santo, tengamos un exceso de confianza de que otro lo hará. La oportunidad cuando se presenta es porque tú, Señor, quieres que nosotros la hagamos. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias infinitas porque tú, mi Dios, cumpliste lo que habías prometido, que la salvación vendría por ti. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús.